Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición que pudo acompañarnos en esta tarde. Y hermanos, seguimos con nuestro tema, con nuestra serie, lo que son vueltas en U. Y ya casi estamos llegando al final, hermanos, al final de esta serie. En los últimos mensajes. Abra su Biblia, por favor, al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 3. Libro de Éxodo, capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 10, me sigue con su vista. Y luego vamos a terminar saltándonos al capítulo 4, versículo 10. Éxodo 3, del versículo 1 al versículo 10. Lleva con su vista, dice así: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra nueva y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Brinquémonos, por favor, hermanos, el capítulo 4, versículo 10. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, yo te pido que bendigas el mensaje de esta noche. Yo te pido, Señor, que usted sea el que obra en los corazones, y sea su Santo Espíritu. Quítame a mí del medio, Señor, y que, Señor, obres en nuestros corazones en esta tarde. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos, pueden tomar asiento. Gracias. Dios les bendiga. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia de este personaje, George Washington Carver. No George Washington el presidente, George Washington Carver. Este personaje, este hombre era un científico, era un botánico, era un inventor y era un educador afroamericano. Ese personaje, George Washington Carver, mejor conocido, lo conocían como Carver y lo vamos a mencionar así. Pero no, él tenía una frase que dice, nota en su pantalla, dice en sus notas, dice: el 99% de los fracasos vienen de personas que tienen el hábito de hacer excusas. El 99% de las personas, de los fracasos, él dice, que vienen de personas que tienen el hábito de hacer excusas. Para este hombre, hermanos, los problemas no eran algo que desconocía. Y un poco de la historia de Carver, y él quizá pudo haber experimentado y encontrado fácilmente muchas excusas en su vida para no llegar a ser lo que fue. Por ejemplo, él había nacido en la época de la esclavitud y se levantó por encima de las circunstancias. Obtuvo un grado en bachiller, una maestría en la Universidad de Iowa. Mientras eso hacía, imagínense, en la época de la esclavitud racial, mientras él hacía eso, él educaba a niños afroamericanos. Mientras él hacía su carrera, su bachiller, él estaba educando a niños. Entre otros logros que él tuvo, este personaje pudo tener éxito a pesar de la falta de recursos y de oportunidades.
Debido al fuerte racismo que en ese entonces en los Estados Unidos, en aquel tiempo la segregación racial era legal. Y pues él nace en esta época, pero él a pesar de todo eso, pudo hacer las cosas con excelencia. El cristiano que batalla con desánimo, no crece, puede encontrar muchas razones del por qué le está yendo como le va. Y puede encontrar muchas excusas del por qué le está yendo como le va. Un cristiano maduro, hermanos, no busca excusas aun cuando pudiera justificarse. La persona, el Hijo de Dios que está convencido de cuál es su propósito y está convencido de qué es lo que Dios le mandó a hacer, no va a buscar excusas aún cuando las cosas se ponen difíciles. Hay un canto que alguien compuso. Desconozco el autor, la verdad, estuvo corriendo en las redes sociales. Desconozco el autor, pero describe de una manera algo cómica las excusas que muchas veces como cristianos ponemos. Y de una manera cómica o no, como aquel dicho que dice, es broma, pero si quieres no es broma, ¿verdad? Y así dice el canto, escuchen. Excusas, a lo mejor ustedes ya lo escucharon. Dice, excusas, excusas empiezan a decir. Los hermanos de la iglesia ya no quieren asistir. Y quieren servir a Dios, pero el diablo los asusta. Y cuando faltan a la iglesia, siempre salen con excusas. Nota lo que dice. En el verano, porque es caliente. En el invierno, porque es muy frío. Y cuando el clima está agradable, se les antoja ir a Quino. Se quejan de que es bien temprano en la escuela dominical, pero ¿qué tal cuando madrugan? En el tianguis te los vas a encontrar. El pastor es muy aburrido y otras veces es muy gritón. Solamente a mí me predica, se me hace que hoy no voy. Me duele mucho la espalda, salí tarde de trabajar. Lo siento, pero hoy no puedo, la novela se me va a pasar. Una vez más, excusas, excusas comienzan a decir los hermanos de la iglesia, ya no quieren asistir y quieren servir a Dios, pero el diablo los asusta y cuando faltan a la iglesia siempre salen con excusas. Ahí viene la segunda parte. Y les da un dolor de espalda justo el miércoles de oración. El domingo por la mañana no sonó el despertador. El domingo por la tarde el más chiquito se engripó. Y para limpiarle las narices toda la familia se quedó. Los servicios son muy largos y no he comido desde ayer. Siempre están pidiendo ofrendas y yo soy de Monterrey. La hermanita más viejita reprendiéndome salió. El hermano Edgar ya no me quiere, ni siquiera me saludó. Y termina con el coro. Excusas, excusas, comienzan a decir, los hermanos de la iglesia ya no quieren asistir y quieren servir a Dios, pero el diablo los asusta y cuando faltan a la iglesia siempre salen con excusas. ¿Y cuándo es tan cierto esto? Porque todo esto refleja cada verdad y cada batalla de cada domingo que usted y yo enfrentamos. Y se ríe porque es verdad, ¿verdad? No porque se suene chistoso, porque describe la realidad o la triste realidad de las que muchos nosotros vivimos. Cristianos que a pesar de las circunstancias, hermanos, deben de hacerlo mejor y seguir adelante. Esto significa perseverar, aprender a perseverar en la vida cristiana. El camino, hermanos, el camino, una vida guiada por excusas, lo único que va a hacer es evadir toda responsabilidad que todos como cristianos tenemos. Nota lo que dice Proverbios 23:7. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en ¿qué? En el temor de Jehová en todo el tiempo. McGrath, note lo que dice él. La persona exitosa tiene el hábito de hacer las cosas que los fracasados no les gusta hacer. A la persona de éxito tampoco le gusta hacerlas,
pero su gusto queda subordinado al poder de su propósito. Hermanos, nadie, por naturaleza, nadie le gusta levantarse temprano. Imagínense que todos nos dirigiéramos nuestra vida conforme nos sintamos. Nadie estaría el día de hoy aquí. ¿Sí me explico? Porque el día de hoy se encuentran aquellas personas no porque se sienten, no porque se siente bien, porque quizás algunos salen cansados, quizás algunos salieron de sus trabajos, pero usted está aquí porque sabe que es lo correcto. Y porque a pesar de cómo se siente, sabe que es lo correcto. Eso hace un cristiano maduro. Hacer las cosas a pesar de cómo se sienta, a pesar de las circunstancias. Hermanos, y la vida de Moisés es un ejemplo de cómo podemos aprender a dar una vuelta en U en la vida que pone excusas. Y ya hemos escuchado bastante de esto de las excusas. Quizá la mayoría de nosotros, hermanos, entendamos todo lo que Moisés tuvo que pasar para llegar a ser el líder que llegó a ser. Y no es como que Moisés nació, creció y fue el líder que fue de Israel. No, él tuvo que pasar por ciertas circunstancias y ciertos años, ¿verdad? Para ser exactos, más de 40 años en el desierto, para que ahí Dios los moldeara. Pero la vida de Moisés nos muestra un cuadro de cómo muchas veces las excusas no valen nada delante de Dios. Usted y yo podemos tener muchas excusas del por qué no somos lo que debemos ser, que al fin de cuentas quedamos inexcusables a aquel Dios que lo conoce todo. Quisiera comenzar a decir primero, noten, el destino de las excusas, el fracaso. John Maxwell dijo lo siguiente: es más fácil pasar del fracaso al éxito que de las excusas al éxito. Miren, hermanos, Dios quería librar al pueblo de Israel. Todos sabemos que el propósito de Dios era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero primero quería preparar a Moisés. No es como que Moisés se preparó toda la preparación que él tuvo en las mejores escuelas de Egipto, siendo el hijo de la hija de Faraón. Él tenía una educación, hermanos, que podría haber logrado muchas cosas en ese momento. Moisés sabía de dónde venía. A pesar de que él fue criado en la cultura egipcia, Moisés nunca se le olvidó de dónde venía. Él sabía que era judío. Él sabía que sus hermanos eran los israelitas. Pero note entonces, vea primero la educación de Moisés. Ve el versículo 10 del capítulo 2, vamos a movernos un poco en algunos versículos entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pero vea el versículo 10. Vean, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y aquí empieza una vida quizás llena de prestigios de Moisés. En una cultura bastante prestigiosa como fue la de Egipto, que en ese momento era quizás una potencia mundial, por decir así, que tenía muchas riquezas Egipto. Era un país, era quizás una potencia económicamente fuerte. Lo vemos, ¿por qué? Porque cuando Dios libera al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se lleva mucho oro de esa ciudad. Y la educación de Moisés, hermanos, la posición de Moisés en ese momento, quizás le hizo pensar y le bastaría para que pudiera lograr hacer cualquier cosa. Pero vean de repente el versículo 11. En aquellos días que crecido ya Moisés, ya con quizás una preparación intelectual, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vamos, y para este entonces Moisés ya sabe que es judío, ya ha tenido una preparación, ya crece con la familia quizás rica, y él se da cuenta de algo. Hay algo injusto que está sucediendo aquí. Mis hermanos están siendo maltratados. Y yo, hijo de la hija del faraón, tengo que hacer algo.
Muchas veces, hermanos, como cristianos pensamos y confiamos en lo que sabemos. Y en nuestros logros, pero nunca podremos hacer la voluntad de Dios confiando en lo que sabemos. Miren lo que llevó a Moisés aquí. Miren, hermanos, no podemos hacer, hay que entender eso, no podemos hacer la voluntad de Dios con métodos carnales. ¿Sí me está entendiendo aquí? No podemos hacer la voluntad de Dios con métodos carnales. Moisés pensó quizás en ese momento que su posición social lo llevó a hacer justicia por mano propia. ¿Quería Dios liberar al pueblo de Israel? Sí. Pero de la manera que Moisés lo quiso hacer en ese momento, no. Hermanos, y créame que muchos no hacen la voluntad de Dios porque viven en logros pasados. Actualmente no están haciendo nada para Dios y ponen la excusa de que, yo ya viví mi vida cristiana. Yo recuerdo cuando hace años hice esto o aquello. Note lo que dice Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día ¿de qué? De la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y podemos prepararnos, podemos tener una preparación, podemos tener años de cristianos. Usted puede estar en esta iglesia desde que inició. Sin embargo, el día de hoy no está haciendo lo correcto porque vive todavía en sus logros pasados. No solamente vemos, hermanos, la educación de Moisés, pero vean también la imprudencia de Moisés. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeáis a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente, esto ha sido descubierto. Un día Moisés, hermanos, se da cuenta de que uno de sus hermanos judíos lo están maltratando. Y entonces, él pensó, yo la voy a hacer de libertador. Yo sé que mis hermanos están sufriendo, ahora yo voy a hacer justicia por mano propia. Porque en ese momento Moisés estaba confiando en quién era él. Yo, el hijo de la hija del faraón. Esto es fácil. Y comienza a ejecutar la imprudencia, la mala decisión, el asesinato. Hermanos, y otra vez sucede lo mismo, pero ahora ve a sus hermanos, ya que cometió el asesinato, esconde al muertito en la arena. Y sucede, hermanos, ahora ve el mismo altercado entre sus hermanos. Y yo creo que esto fue lo que más le dolió a Moisés, porque no vemos a Moisés arrepentido. Ve a sus hermanos. Le dije, no peleen. No peleen. Nos está hablando aquel que se echó al egipcio y lo mató. ¿Que piensas matarnos como mataste al egipcio? Esas palabras creo que le cayeron como un balde de agua helada a Moisés. Y decisión tras decisión comienza Moisés. Empezó con pensar que podía hacer justicia con mano propia, comete el asesinato, después del asesinato encubre el asesinato, después otro asesinato, el altercado y huye. Hermanos, siempre el pecado, la naturaleza del pecado es encubrirse y huir. Malas decisiones, hermanos, muchos cristianos se alejan por malas decisiones en base a el poner excusas del por qué son lo que son. Y una vez más, hermanos, les pregunto, ¿Dios quería liberar a Israel? Claro que sí. Pero de la manera como Moisés lo hizo, no. Hermanos, las excusas muchas veces dará por hecho de que lo que va a suceder nos lleva a tomar decisiones equivocadas
e imprudentes. Note lo que dice Proverbios 28, 25 y 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? No tiene rienda. Hermanos, y muchas veces llegamos a pensar, ponemos las excusas de quiénes somos nosotros, de yo merezco esto, merezco o aquello, nos hacen tomar malas decisiones en esta vida. Y bien es que muchas veces cuando cristianos toman malas decisiones, cometen locuras en lugar de tomar responsabilidad. Cuando la regamos, cuando nos equivocamos en la vida cristiana, en lugar de tomar responsabilidad, tratamos de arreglar el problema con otro problema. Hermanos, miren, podemos poner muchas excusas del por qué qué somos en la actualidad. Eso nunca nos va a librar de nuestra responsabilidad. No hay excusa. Vean lo que dice. Una vez más, John Maxwell, note lo que dice. Las excusas, no importan cuán fuertes sean, nunca conducen a la realización. Porque no importa qué tan justificable sea nuestra excusa en la vida del por qué hacemos lo que hacemos. Y es que muchos cristianos tienden a amargarse, tienden a tomar malas decisiones, se aleja de la iglesia como excusa de porque alguien le hizo algo. Pero eso no nos libera de la responsabilidad. Pero eso no nos libera de hacer lo correcto. Y cuando somos dirigidos por excusas, terminamos tomando malas decisiones. No solamente vemos el destino de las excusas, estas excusas llevó a Moisés a un fracaso que fue huir de Egipto, como un prófugo, como un asesino, perdiendo todo respeto de sus hermanos por lo que hizo. Vea entonces, no solamente vemos el destino de las excusas, vea también el corazón de las excusas, la aceptación. 40 años, hermanos, 40 años pasó Moisés en el desierto. Y de repente Jehová lo llama a través de una zarza que estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía. Y Jehová entonces lo llama y le da una tarea que no era muy fácil que digamos. Era liberar a toda una nación de un imperio. Imagínense la tarea, la cara de Moisés está como que, ok, ¿es en serio esto? Jehová entonces llama a Moisés y la tarea de ir a liberar al pueblo de Israel. Pero ahora, hermanos, Moisés ya no iba como alguien grande, ¿verdad? Ya no iba como alguien prestigioso de Egipto. Hermanos, 40 años han pasado cuando Dios lo llama. Acarreando ovejas, dándose cuenta que no fue nada. Pero es curioso, hermano, note el versículo 3. Perdón, el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Hermanos, una de las cosas más importantes que para que nosotros aprendamos a crecer en la vida cristiana es cuando aprendemos a santificarnos. El problema está en que cuando nosotros nos somos manejados por excusas, el corazón de las excusas es aceptarme como yo soy. Muchos cristianos no hacen cambios porque están conformes como están. Hermanos, muchas veces Dios nos llama a hacer una tarea, a hacer su voluntad y queremos evitar hacerla porque estamos tan acostumbrados de vivir la vida como estamos. Y no nos damos cuenta, hermanos, pero en esta tarde, hermanos, dése cuenta, Dios quiere usarle en algo a usted. Dios quiere hacerle algo grande. Pero ¿sabe qué? Antes de que Dios usara a Moisés, Él le dijo, quita el calzado de tus pies. Una pregunta, ¿qué es lo que usted tiene que quitar en su vida para que Dios lo use? O solamente en lugar de crecer en su vida, acepta lo que viene nada más.
Hermanos, uno nunca podrá crecer, madurar, si solo lo único que hace es poner excusas del por qué no son lo que son. O por qué no son lo que debieran ser. Vea primero, Moisés usó excusas, vean, por la falta de capacidad. Versículo 10 del capítulo 3. Ven por tanto ahora, le dijo Jehová, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Entonces respondió Moisés a Dios. ¿Qué dijo él? ¿Quién qué? ¿Quién soy yo? Para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y Dios le está preguntando, Moisés, te voy a dar una tarea. Y Moisés es maestro de lo obvio, ¿verdad? Y le dice a Dios, Dios, ¿quién soy yo? Casi Dios le pregunta, mira, no te estoy preguntando quién eres tú. Porque se da cuenta, hermanos, en lugar muchas veces, cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre encontramos el lado negativo. Pero ¿quién nos está mandando a hacer las cosas que debemos de hacer? El Señor. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Hermanos, cuando Dios nos manda, nos da instrucción, a Él no le importa quiénes somos. Muchas veces, hermanos, creemos o pensamos que lo que Dios nos ha mandado a hacer es imposible por quién somos nosotros. Y es cierto que hay cosas, hermanos, que son imposibles para los hombres, pero para Dios todo es posible. Es por eso que Dios no se atrevió, Dios no llamó a Moisés, no sin antes que Moisés primeramente se santificara y quitara el calzado de sus pies. Y quizás podremos preguntarnos en esta noche, oh Señor, ¿quién soy yo para servirte? ¿Quién soy yo para cambiar? ¿Quién soy yo para arreglar este problema? ¿O quién soy yo para hacer una diferencia? El problema está en eso, hermano, que nos enfocamos en nosotros mismos y dejamos de enfocarnos en Dios. Lo que Él sí puede hacer. Si tan solo nos enfocáramos, hermanos, en lo que Dios puede hacer, Dios haría tremendas cosas con nosotros. No puedo yo tener un impacto. No puedo yo salir de esta. No puedo llegar a hacer algo, pero Él sí. Es por eso que Dios, antes de darle instrucción, Dios le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Antes de querer que Dios nos use a nosotros, debemos aprender a santificarnos. Hermanos, es cierto que nosotros no podemos, pero cuando un cristiano se limpia, se santifica, se consagra, ahora es un instrumento útil. Dios a través de un instrumento útil puede hacer grandes cosas. Y Jehová le dijo, no importa quién fuiste, Moisés, o lo que hiciste en el pasado, yo quiero usarte. Y en esta mañana pregúntese, hermano, ¿qué es lo que usted en esta mañana tiene que quitar de su vida porque simplemente ha aceptado su vida? Se ha conformado a cómo es y piensa que ya Dios no puede usarlos, hermanos. Dios quiere usarlos. Dios quiere usarme a mí. El problema es que no me he santificado. El problema es que todavía hay cosas que yo estoy cargando. El problema es que todavía está el calzado de Egipto que no nos hemos quitado. Muchas se excusan de su pasado, que Dios no puede usarlos porque en el pasado hicieron algo. Y luego nota el capítulo 4, brínquese por favor, todavía en estos versículos, Moisés todavía está dialogando con el Señor, pero vea el versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermanos, y podemos enfocarnos quizás en que no podemos hacer ciertas cosas, nos enfocamos en nuestras debilidades, nos enfocamos en lo que no podemos hacer, pero una y otra vez la palabra de Dios nos dice, vea 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, ¿que nos qué? El Señor está llamando.
en este momento a cambiar cosas que usted necesita cambiar. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os ¿qué? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra perfeccionar es la palabra capacitar, completar, madurar. Y Pablo decía algo, una frase muy icónica de Pablo, que decía, por la gracia de Dios, ¿soy qué? Soy lo que soy. Y él no pudo haber hecho todo lo que él hizo si no fuera por la gracia de Dios. Y la Biblia ya nos está diciendo, mas el Dios de toda ¿qué? Gracia. ¿Desde hace cuándo, hermano, usted no acude a la gracia de Dios para hacer lo que tiene que hacer? ¿Cuánto hace que no nos refugiamos en la gracia de Dios? Y la Biblia nos dice, ¿verdad? Que muchas veces que aunque nosotros tenemos debilidades, la Biblia nos dice, le dijo Dios al hijo a Pablo, bástate, ¿mi qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Moisés dice, Señor, soy tardo de lengua, torpe de lengua, tardo para hablar, yo no puedo. ¿Qué es lo que pone usted de excusa para no ser lo que tiene que ser? Quedamos inexcusables, hermanos, desde el momento en que el Señor nos dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en aquello que tú eres débil. ¿Qué debilidades tenemos? Aún eso, hermanos, quedamos inexcusables delante de Dios. ¿Qué excusa, hermanos, vamos a poner para no ser lo que Dios quiere que seamos? Pregúntese qué excusa tiene por no servir a Dios o por no saber cómo. Es débil en varias áreas. Corra a la gracia de Dios. Corramos a la gracia de Dios. Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, no te estoy preguntando quién eres tú. Solo fíjate quién te está llamando. Ve, porque yo estaré contigo. Esas palabras son poderosas, hermanos. Hermanos, cualquier excusa que pongamos son inexcusables delante de Dios. Pero no solamente Moisés se excusó de su incapacidad, pero también, vean, se excusó de la falta de recursos. Vea el capítulo 4, del 1 al 5, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó y se hizo una culebra y Moisés huyó de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió de su mano y la tomó y se volvió una vara en su mano. Por esto creerán que se ha aparecido a Jehová, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermanos, si hay algo que muchas veces, miren, Moisés le dijo al Señor, mira Jehová, ¿qué voy a usar para que ellos me crean? No tengo nada. No tengo absolutamente nada. Y pone la excusa de que, Señor, yo no sé. Note lo que dice Moisés en el versículo 1. Entonces respondió diciendo, he aquí que ellos, ¿no qué? ¿Sabe que Moisés estaba dando por hecho algo tan negativo y algo tan apático como es el que no me creerán? Están como aquellos cristianos que dicen, es imposible que Dios haga algo en Hermosillo. No van a creer nadie. Oh, nadie lo ha dicho, pero ¿qué tal? Nadie se presenta los sábados a ganar almas. Porque si lo creyéramos, obedeceríamos a la voz de Dios. Ellos no me van a creer. No, hermanos, miren, no se imaginan cuántos cristianos con tanta apatía dicen esto. Es que no se puede. Es que nadie va a creer. Es que nadie va a venir. Es que nadie va a participar. Hermanos, tenemos como meta alcanzar Hermosillo para Cristo. Cada año lo repetimos y bueno,
Y cada año se escucha lo mismo, uno que otro. Ay, es que no se puede. Nadie va a abrir. Es que no sé hablar. Y que el calor y el frío y comienzan a cantar la canción de excusas, ¿verdad? Excusa tras excusa y nunca hacen nada. Hermanos, y de repente Jehová le hace una pregunta. Noten, es curioso que en este momento le está diciendo, Señor, no me van a creer, no hay nada que demuestre que estás conmigo. Y de repente el Señor le dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, una vara. Pero pues, ¿qué puede hacer una vara, Señor? Tirar al piso. Se vuelve una culebra. Moisés sí tenía algo. Tenía una vara. Más que una vara hemos recibido nosotros en nuestras vidas. Mucho más que una vara. Imagínate lo que Dios pudo hacer con una vara y lo que Dios puede hacer con todo lo que nos ha dado. Si tan solo lo usáramos y estemos dispuestos a obedecer a Dios. Esta tarde pregúntese, ¿qué tiene en sus manos que puede usar Dios? Y téngalo por seguro, hermano, que Dios nos ha dado más que una vara que en ese momento Moisés tenía. Hermanos, Jehová le había dado las mismas cosas que actualmente tenemos. ¿Qué le había dado Jehová? Le había dado su autoridad. Tenemos la autoridad del Señor. La Biblia dice, toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No solamente nos dio la autoridad, pero también nos da su palabra. Amén. No solamente nos da su autoridad, su palabra, nos da su presencia, el Espíritu Santo. No solamente nos da su palabra, su presencia, su autoridad, nos da su poder, el poder de la oración. ¿Qué es lo que tiene en esta tarde? ¿Y qué excusa va a poner para no ser lo que Dios quiere que sea? Si tenemos tantas herramientas que el Señor nos ha dado. Hermanos, Dios nos ha capacitado con todas las herramientas para hacer su voluntad. Hay que entender esto. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para que nosotros aprendiéramos a andar en su voluntad. Su palabra, su autoridad, el Espíritu Santo, la oración, la iglesia. Todo nos los ha dado para que nosotros aprendamos a andar en su voluntad y cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué excusa tiene para no ser lo que debe de ser? No solamente vemos, hermanos, entonces, el destino de las excusas, el fracaso. No solamente vemos el corazón de las excusas, la aceptación. Vea tercero, el enemigo de las excusas, la responsabilidad. Maxwell una vez más dice, una persona puede caer varias veces y no ser fracasados hasta que diga que alguien más lo empujó. Hermanos, el tomar responsabilidad es una de las cosas que van opuestas a las excusas. Es más, el tomar responsabilidad es una de las cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza. Porque desde que Adán pecó, el hombre tiende a no tomar responsabilidad y echarle la culpa a alguien más de no ser lo que debe de ser. Vean en sus notas, cuando uno toma responsabilidad, deja de usar excusas aún cuando las dificultades, carencias o circunstancias vienen. Cuando tomamos de responsabilidad, dejamos de usar excusas aún cuando hay circunstancias difíciles, hay carencias, hay dificultades. J. Adam, note lo que dice también, cuando pasamos de nuestras excusas a la responsabilidad, nuestra vida comienza a cambiar drásticamente. Moisés era responsable por dos cosas. Vea primero, las instrucciones dadas.
versículo 14 del capítulo 3, vamos para allá. Capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hermanos, Dios le dio instrucciones específicas a Moisés para que pudiera cumplir adecuadamente lo que él tenía que hacer. Moisés entonces ya sabía lo que tenía que hacer. Pero hermanos, recuerde esto: usted y yo no tenemos un solo mandamiento. Tenemos todo un libro lleno de instrucciones de hacer lo que debemos de hacer. ¿Sí me está comprendiendo? 1 Timoteo 3:16 nos dice, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si vamos a estar preparados en la vida cristiana, si vamos a ser perfectos, maduros en la vida cristiana, necesitamos acudir a lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en la palabra de Dios están las instrucciones de cómo debemos hacer las cosas. Moisés era responsable por las instrucciones que Dios le dio. Mientras más conocemos, hermanos, este libro, más responsables somos por lo que sabemos. Mientras más nosotros van pasando los años, adquirimos conocimiento, adquirimos responsabilidad. Amén. Pasan los años y verdad, el pastor termina una serie de ciertos temas, entra a otra serie, ya somos responsables por lo que sabemos. Y va a llegar el día, hermano, que vamos a rendir cuentas a Dios por lo que sabemos. Y Él va a pesar. Aquí está el conocimiento que se te dio. Y aquí está lo que hiciste con el conocimiento que se te dio. ¿Cómo está el balance entre lo que conoce y lo que hace? Hermanos, y lo que ha llevado a muchos de nosotros que nos metemos en problemas, lo que ha llevado que caigamos en pecado, cometamos errores, no es muchas veces el falta de conocimiento. No, porque la mayoría de aquí sabe muchas cosas. El problema no es la falta de conocimiento, el problema es la falta de responsabilidad. El problema es la falta de madurez, no falta de conocimiento. Vea aquí en sus notas, dice: a falta de responsabilidad son mayores las excusas. A falta de responsabilidad, cuando usted no toma responsabilidad, se va a dar cuenta que va a usar más excusas por no hacerse responsable. Sigue diciendo también: las dificultades son inevitables, las excusas son opcionales. Moisés era responsable por las instrucciones que le fueron dadas, pero también fue responsable, vea también, por las herramientas dadas. Ve el versículo 17 del capítulo 4. Dice: y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás ¿qué? Las señales. Como ya hemos visto antes, hermanos, no solo Moisés era responsable por lo que sabía, sino también por lo que Jehová le había dado. Él le dio su autoridad, lo envió, Él le dio su poder a través de esa vara, Él le dio su presencia, es más, hasta le dio una voz, ¿verdad? Porque Moisés dijo: pues yo no sé hablar, pues bueno, ahí está tu hermano Aarón, él se va a encargar, él va a ser tu voz. Hermanos, ¿qué tanto más nosotros que Dios nos ha dado recursos para usarlo en su voluntad? Y como le decía ahorita, si Dios hizo lo que hizo con una simple vara, ¿cuánto más hará con los recursos que tenemos, que Él nos ha dado? Note que esa vara, note el versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás ¿qué? Señales. Las señales, hermanos, servían para que el pueblo de Dios se diera cuenta
que verdaderamente Moisés venía enviado de parte de Jehová. Y todo el mundo iba a poder ver a través de esa vara la veracidad que verdaderamente había un hombre de Dios ahí. Hermanos, hay algo que el Señor nos ha dado para que sirva de señal a los de afuera. Y eso es algo muy importante. Y no es una vara, se llama testimonio. ¿Cómo usa su testimonio para hacer señal a los de afuera? ¿Qué señal ven los de afuera en su vida del poder de Dios? ¿Pueden ver otras personas el poder de Dios a través de nuestra vida? ¿Cómo estamos usando las herramientas que Dios nos da? Hermanos, nos hacemos responsables con los recursos que Él nos da. Note lo que dice en su pantalla. Las excusas son de fácil acceso, como lo es nuestra falta de responsabilidad. Ya vimos entonces el destino de las excusas, que es el fracaso. El corazón de las excusas, la aceptación. El enemigo de las excusas, la responsabilidad. Y por último, la vuelta en U de las excusas, la obediencia. Capítulo 4, versículo 29. Versículo 29 y 30 del capítulo 4 dice: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de ¿quién? De los ojos del pueblo. Hermanos, cuando uno aprende a ser obediente a la voz de Dios, sin importar las excusas, podemos entonces experimentar la voluntad de Dios. Hermanos, Moisés, al darse cuenta que era inexcusable delante de Jehová, hace lo que en un principio debió haber hecho. Porque tuvieron que pasar 2 capítulos dialogando entre Moisés y Jehová de qué es lo que no puede hacer, y se hubiera ahorrado tiempo simplemente el ir y hacer lo que Dios les mandó desde un principio. La obediencia. Con la obediencia, hermanos, podemos dar una vuelta en U por las excusas. Pero hay 2 áreas que debemos de ser obedientes por encima. Vea primero, obediencia por encima de las circunstancias. Pastor Montaño puso una frase en esta semana que dice así: una tarea difícil o un momento de dificultad jamás será una excusa por la desobediencia. Alguien falla en su lectura, alguien falla en su oración, alguien falla y comete un error. Es que, usted entiende, fui débil. No me diga. Es que usted entiende, hermano, el chamuco, el diablo. Es que usted no entiende, no soy perfecto. Wow, si no me dice, no me doy cuenta. Hermanos, no sé cuántos recuerden cuando el rey Saúl se le dio la orden de destruir a Amalek y a toda la nación. Vacas, animales, se les dio la orden de destruir a todo. Y a este rey Saúl se le ocurre usar la lógica, pensando hacer lo que a él le pareció hacer mejor. Y pensando que él haciendo esto iba a quedar aprobado. No, hombre, me la rifé, dijo. Y toma al rey, ¿verdad? Amalek, al que se le mandó primeramente a destruir, lo toma al rey. Sí, maten todos, pero no maten los animales buenos. Esos hay que ponerlos para sacrificio. Qué tremenda idea se le ocurrió aquí a este rey Saúl. Y bueno, manda a traer el rey. Y trae todos los animales buenos. Y luego de allá se acerca el profeta Samuel.
El profeta Samuel, yo me imagino que está de lejos. La regó, otra vez la regó. Y bueno, va Samuel, ya preparando las palabras con las que le va a decir. Y las duras palabras que Samuel le dice a Saúl quedan impregnadas en aquel cristiano que no es obediente por las circunstancias. Note lo que dijo él. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, después de que Saúl explicara por qué trajo con vida, por qué rescató lo mejor de Amalek, le dice estas palabras: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se ¿qué? Obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿el qué? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oh, hermanos, ¿y cuántas veces nos metemos en problemas, en pecado, por no ser obedientes primeramente? Y vienen los problemas, vienen las circunstancias, fallamos, somos infieles, porque las circunstancias no eran favorables. El obedecer es mejor que los sacrificios. Si tan solo fuéramos obedientes aun cuando las circunstancias se ponen difíciles, muchos problemas nos evitaríamos. Pero nomás si algo no cuadra, si algo se me atraviesa. Pero la mayoría de nosotros vivimos por urgencias. Ay, pastor, no vine el domingo. Es que de urgencia vinieron los familiares. No cumplí con mi responsabilidad de escuela dominical. Perdón, es que la urgencia. Y Jehová sigue diciendo, ¿se complace Jehová tanto en tus sacrificios? Ay, pastor, es que yo trabajo todos los días para traer mi diezmo, aún para el domingo. ¿Se complace Jehová tanto en tus sacrificios que el obedecer? Esa es la pregunta, hermano. Hagámonos la pregunta que si Jehová se complace tanto en todo lo que hacemos, en cada sacrificio que hacemos, sacrificando aún la obediencia de Dios. ¿Sí están conmigo, hermanos? Amén. Ya voy a terminar, no se preocupe. No solamente obedecer por encima de las circunstancias, pero también se requiere obediencia por encima de los sentimientos. Hay tanto que hablar aquí, pero bueno, ya se nos va a acabar el tiempo ahorita. Pero hermanos, mire, los sentimientos van y vienen. Y aunque usted se crea macho, duro, también tiene sentimientos, hermano. Todos tenemos sentimientos. Los sentimientos van y vienen, pero si hay algo que permanece para siempre, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermanos, no importa lo que yo sienta o lo que yo piensa o cómo me sienta, yo debo de aprender a ser obediente a pesar cómo me sienta. Pero hermano, es que hoy no sentí con ganas de leer la Biblia. Felicidades, no eres el único. La Biblia nos dice que ya sea que los pensamientos, ya sean que los sentimientos vengan, ya sea que el enojo, ya sea que la tristeza, que la flojonitis, que el no poder leer la Biblia, aprendamos a ser obedientes. Lo que permanece para siempre es el consejo de Dios. Porque hermanos, miren, no solamente hay dos estilos de vida. Solamente hay dos estilos de vida. Una vida dirigida por la obediencia a Dios y la vida dirigida por los sentimientos. La vida dirigida por los sentimientos está enfocada en el yo, en lo que yo siento, en lo que a mí me hicieron. Pero la vida de obediencia
está enfocada a otros bajo el Espíritu Santo? ¿Qué clase de vida está siendo dirigida usted? ¿Cuántos cristianos no son obedientes nomás? Porque esperan ser obedientes hasta que les nazca. Dios les bendiga con eso, porque nunca les van a hacer. Esperan ser obedientes hasta sentirse bien. Hermanos, Dios no se basa por medio de sentimientos ni emociones. Primero hay que ser obedientes y entonces vamos a experimentar el gozo de Jehová, el gozo de Dios. Que nuestras vidas, hermanos, sean dirigidas por obediencia, no por emociones. Que podamos aprender a hacer lo correcto, aun cuando no sintamos ganas de hacerlo. Eso se llama tener carácter maduro y cristiano. Hacer las cosas, hacer lo correcto, aun cuando no sintamos ganas. Vamos a orar. Padre, gracias le damos por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde de escuchar tu palabra.